Vamos a dialogar nosotros en esta edición con el profesor Eleazar Peso, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTED Loreto, y también vamos a contactarnos desde Puno con el profesor Pedro Torres, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, SUTED Puno, a quien damos la bienvenida a los profesores por darnos su tiempo en este día muy especial, ¿no? El inicio del año escolar 2024. Iniciamos pues con el profesor Eleazar Peso, dándole la bienvenida aquí a RCR. Profesor Peso, muchas gracias. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes del país. Aquí estamos prestos para resolver algunas inquietudes a nivel nacional. Y al doctor también, y al profesor Pedro Torres desde Puno. Profesor, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, distinguido periodista. Un saludo cordial a toda la comunidad educativa del país, especialmente a la de la región de Puno. Efectivamente, el día de hoy, los maestros nos hemos desplazado en todas las comunidades, provincias, distritos, centros poblados del ámbito regional de Puno. A sus órdenes, señor periodista. Muchas gracias. Bien, profesor Peso, específicamente en Loreto, ¿cómo usted evalúa esta situación para este inicio del año escolar 2024? ¿Cuáles son las deficiencias que hay en cuanto, por ejemplo, en infraestructura y en qué condiciones se está iniciando este 2024 el año escolar? Primero, hay que decir que en Loreto no podemos hablar del buen inicio del año escolar, teniendo en cuenta de que el 80% de instituciones educativas en Loreto no cuentan con servicios básicos y el 50%, igual que todo el país, está para reconstruir de nuevo. Eso, tenemos una brecha muy grande en cuanto a infraestructura educativa aquí en la región Loreto, por también en cuenta nuestra geografía muy inmensa, y que hace mucho tiempo el gobierno ha desatendido su responsabilidad de velar por este tema de la infraestructura educativa. El día en la misma ciudad de Iquitos tenemos problemas del día de hoy, por ejemplo, un colegio Quistococha, sin mobiliario, con problemas de docentes que todavía no llegan, no hay. Estuvimos el mes pasado con la ministra de Educación, la ministra Ponce, en el que nos da a conocer nuestra preocupación. Dicen que en Loreto no va a haber el buen inicio escolar por las consecuencias que ya tenemos. Creo que el compañero Lucio Castro ha dado una entrevista también y ha dicho de que la brecha en el estudio es muy grande, y en particular en la región Loreto. Entonces podemos decir que Loreto no se puede hablar de un buen inicio de año escolar. ¿Cuál es la situación en Puno, profesor Torres? Bien, que vamos a hablar de una realidad educativa que los poderes del Estado y los gobiernos de turno han puesto al último carril al sector educación. Si a sus narices, en Lima mismo, frente al palacio, al frente, centros educativos, barrios, toda situación abandonado. Y estamos hablando de aquí del sur de la región de Puno, en tema de infraestructura, en estos momentos, con datos estadísticos, el 75% de infraestructura a nivel de toda la región, de las 14 UGELs, necesitan remodelación total. Ejemplo, el día de hoy hacemos nuestro inicio de labores escolares en nuestro plantel. Todos los 6 aulas aquí en capital de provincia de Azángaro necesita remodelación total. ¿Por qué? Porque no lamentamos de la naturaleza de la lluvia, sino que por la construcción que data de hace muchísimos años, necesita prácticamente la remodelación total. Entonces, así de esa forma, en provincias lejanas, Carabaya, Sandia, Melgar, Yunguyo, todas las extensiones de las comunidades, la infraestructura están abandonadas. Y para su suerte, muchos alcaldes asumen esa responsabilidad, pero el Ministerio de Educación señala bien claramente que tiene que priorizar infraestructura, materiales didácticos. Hoy no hay ni una señal, ni material didáctico, ni cuadernos de trabajo, nada. Todo es un sacrificio de los propios profesores. Se habla de alimentación escolar y el día de hoy no hay alimentación escolar. Bueno, pero van a correr normal el traslado. En total, el gobierno de turno se desentiende de la educación del pueblo, más que todo acá en la región de Puno, y echar bola al gobierno regional, a los trabajadores,
no gira el presupuesto, no hay una política de buen trato al sector de educación, ni a los profesores, ni a los trabajadores, ni infraestructura, ni en la alimentación, y peor de los trabajos dignos para nuestros padres de familia, para el sustento de su hogar, de su familia, y el tema de la anemia, de la desnutrición, es gravísimo, señor periodista. Entonces también complicada la situación de lo que respecta a este inicio de año escolar en Puno. Ahora volvemos a Loreto, profesor Peso. Hoy, hace unos instantes, nosotros estábamos justamente presentando esta visita y esta entrega que ha hecho la presidenta Dina Boluarte, en donde ha anunciado una serie de estadísticas, ¿no? Ha dicho que, por ejemplo, que ella está en Lima, pero sin embargo ministros, viceministros y demás funcionarios se han desplegado a nivel nacional para acompañar el inicio de clases escolares en los colegios públicos. ¿Cuál es la situación en Loreto? ¿Ha habido autoridad que se han acercado a Loreto para que ustedes den todo este pliego que necesitan, profesor? Ha estado el día de hoy la viceministra de Cultura en la inauguración de una remodelación de un colegio con gobierno regional, pero eso pues, es una institución de las más de 5.000 que tenemos en la región Loreto, que necesitan mejoramiento. La estadística puede aguantar cualquier tipo de números, pero en la realidad, hablar que Loreto tiene más de 5.000 instituciones educativas en nuestra región que necesitan atención, tal como manifiesta un colega de Puno, en nuestra misma ciudad de Iquitos, en la zona periférica y en el centro de la ciudad, tenemos problemas de infraestructura educativa por la antigüedad de los años que tienen, falta de mobiliario, falta de servicios básicos, interconexión. Los colegios hoy día han iniciado, la clase sí ha iniciado, el maestro siempre con la algarabía, el entusiasmo de siempre recibe a sus estudiantes, pero ¿en qué condiciones están? Mira, yo estuve el día 25 de febrero en el Sanatorio del Estrecho, en el Putumayo. Es una provincia la más alejada, que solo viajando por los ríos lo hacemos en 18 días. Imagínese usted que del Estrecho para llegar a una ciudad que se llama Tres Fronteras, antes Libertad, vamos a ver 4 días, y en esa condición, ¿cómo están nuestras instituciones en esa zona? Prácticamente en el abandono. Pero ahí está un maestro, al cual saludamos, su responsabilidad de estar en ese lugar haciendo patria. Pero el Estado tiene que mirar de una manera diferente al sector de educación, cumplir con el 6% del PIB para educación, y no con eso resolver el problema, sino es el inicio de un largo proceso de cierre de brechas en cuanto a infraestructura educativa, mobiliario que tanto necesitamos, que no pues, es posible que nuestros estudiantes todavía estén sentados en un ladrillo, sobre un ladrillo o un tronco de madero. Yo creo que en ese sentido, sí ha estado una viceministra que ha estado en la ciudad de Iquitos, pero una cosa es estar en Iquitos, y otra cosa es estar en toda la orilla de los ríos que tenemos nosotros en Loreto, y ahí están desplegadas nuestras escuelas rurales, nuestros maestros. Nuestras instituciones creen que solamente es una casa vacía, esperando estudiantes, sino tiene otra cosa más, nada. Ahí está el detalle. Quisiéramos que las estadísticas que la presidenta manifiesta se vea pues en la práctica. Los informes llegan, pero en la práctica no es... Profesor Peso, sobre todo, para que en estos sitios más alejados del país, desgraciadamente nosotros seguimos en este centralismo, que la población vea, ¿no? Y conozca su autoridad, la propia presidenta de la República, que ella misma in situ sepa cuáles son estas brechas que se tienen que cerrar. La misma situación en Puno, profesor Torres. Bien, por eso, el Estado, las autoridades deben pensar que la educación no es un gasto, sino es una inversión en la capacidad de desarrollo humano. Es un principio elemental, y que también los funcionarios, desde los directores de UGEL, especialistas, director regional, ministro, que no estén hablando cuestiones incoherentes, que la educación no es un servicio, sino que es un derecho fundamental inherente a la persona humana, y por tanto no podemos comparar como si fuera agua, luz o desagüe. Entonces, en ese sentido, la educación es derecho del pueblo para los hijos del pueblo y obligación del Estado. Ese principio constitucional debe de cumplir las autoridades, en este caso los poderes del Estado, fundamentalmente el Ejecutivo y el Legislativo, y no estar soslayando o prácticamente echando la bola a la comunidad educativa con ciertos pretextos, manejando estadísticas fraudulentas. En ese sentido, en esta región de Puno, más de
6.300 locales escolares, de los cuales el 75% necesitan remodelación. Y otro tema, el problema de la anemia. El problema de anemia, claro, distribuyen acá en la región un poco de quinoa, pero esas quinoas, el producto quinoa, no son orgánicos, son inorgánicos, y por tanto, toda alimentación inorgánica, transgénica, es enemigo para la salud de nuestros estudiantes, para el ser humano. Y por tanto, en todo caso, ¿de qué tipo de alimentación estamos hablando en nuestro país? Caliwarma, Cali quiere decir fuerte, perseverante, pero lo estamos entendiendo al revés. Claro, pues tercerizan esas licitaciones y por tanto todavía hay una serie de corrupción, descomposición social, la vida dramática política de nuestro país. Por eso que en el magisterio estamos preparando que las condiciones para una huelga indefinida, porque el gobierno nos ha cortado posiciones económicas, por ejemplo, el incumplimiento del 6% del Producto Bruto Interno, el incremento de 250 en marzo y el otro en noviembre. Cree que eso es ir contra el tema sensible económico. Primera escala, 3.100. Con 3.100 se va a trasladar a zonas inhóspitas, lejanas. A ver, esos ministros, el ministro de Educación, que se traslade con ese dinero todos los 30 días o 29 días o 30 días, un mes, a ver que haga función docencia en la frontera, en zonas rurales, y el costo de vida, ¿cómo es en este contexto? Entonces, hay una necesidad por incumplimiento y desacato del convenio colectivo del SUTEP. El Magisterio Nacional estamos preparando huelga nacional indefinida. Y en el próximo semana que convoque el Comité Ejecutivo Nacional, compañero Lucio Castro, estaremos prácticamente hoy, en estos días, preparando para la medida de lucha para el cumplimiento del convenio colectivo, lo que dice la Constitución Política, el artículo 28, propiamente el artículo 16, la ley de la negociación colectiva, la 31.188, y nosotros no estamos exigiendo lo que está fuera de la normatividad, sino lo que el Estado incumple, se vuelve ciego, sordo, mudo frente al sector social, en este caso al sector educación, que es obviamente educación en cultura, y forjar una nueva ciudadanía para un futuro diferente, señor periodista. Ahora, finalmente, y el agradecimiento por su tiempo a ambos profesores desde Loreto y desde Puno. Al profesor Peso, justamente nos estaba comunicando y reiterando el profesor Torres que hay un incumplimiento pues, de estas negociaciones colectivas que se han dado ya desde tiempo atrás, ¿no? Y como manda la Constitución, el gobierno tiene que cumplirlas. Por ello, ya se está analizando una medida de fuerza que sería una huelga para las próximas semanas. Pero nosotros hemos escuchado justamente a la presidenta Dina Boluarte hacer un llamado, y ha dicho a los profesores que han anunciado esta paralización, que todo ello se tiene que arreglar mediante el diálogo. Ella dijo públicamente que las puertas del Palacio están abiertas. ¿Han tenido alguna comunicación? Quiero comenzar con el profesor Peso desde Loreto, de este diálogo que ha propuesto, una comunicación oficial para iniciar este diálogo, profesor Peso. Una cosa es el discurso que da la presidenta de la República y otra cosa es la praxis. El SUTE Nacional ha enviado un documento al gobierno pidiendo la reunión, que hasta hoy no se ha dado. Para nosotros es fundamental, sí, es el diálogo para resolver los problemas del país, pero también que haya gestos políticos en atender a estos acuerdos que se ha tomado en la negociación colectiva, que son muy importantes para la educación del país. Y ya lo ha manifestado mi compañero de Puno, que son las exigencias del sindicato, pero hasta hoy el gobierno no ha habido en la realidad un documento que diga, ¿sabe qué? Tal día nos reunimos y después de ese diálogo franco, sincero, que haya voluntad de resolver las demandas del magisterio y del pueblo, el sindicato, los dirigentes evaluaremos nuestra accionar. Sin embargo, si eso no existe, todas las bases regionales que tenemos en todo el país, se estamos preparando las condiciones para iniciar esta medida mayor que queremos hacer, es la huelga nacional. Y no es porque el maestro es testarudo, que eso le da la gana, sino que el gobierno está incumpliendo con un convenio colectivo que tiene fuerza de ley y de estricto cumplimiento de parte del Estado. Y hoy no lo está haciendo. Entonces los discursos tienen que estar acompañados con los hechos concretos, y la dirigencia nacional está esperando que la respuesta al documento que convoque, pero mientras tanto nosotros estamos preparando las condiciones para iniciar esta gran jornada nacional de lucha
en defensa de la escuela pública, gratuita, patriótica de calidad y en defensa de nuestros niños, sobre todo de los padres de familia. Mire, un tema fundamental, la violencia. El gobierno no da una señal objetiva, clara de cómo se va a luchar contra la violencia, contra la inseguridad ciudadana, que sinceramente hoy nuestros niños salen, no sabemos que se van a regresar vivos a su casa, por una bala perdida puede estar contra la vida de un inocente. Así está el país, y no solamente en Lima, sino en todas partes del país. Por lo tanto, estos temas fundamentales que pasa en el país, el gobierno tiene que dar muestras de que quiere resolver los problemas del país, sobre todo el cumplimiento de las cláusulas de la relación colectiva que se ha firmado entre usted y el gobierno nacional. Bien, entonces vamos a esperar. Ya está también en todo caso en la cancha del gobierno central, pues no, esta oficialización para el inicio del diálogo ante ya estos pedidos incumplidos por parte del gobierno para que no se inicie una medida de fuerza que indudablemente pues va a ser y va a afectar a los alumnos en nuestro país. Muchas gracias al profesor Eliar Peso desde Loreto por esta comunicación, igualmente al profesor Pedro Torres desde Puno. Muchas gracias y vamos a seguir en contacto nosotros a nivel nacional con los demás gremios de diferentes puntos del país, porque precisamente ese es nuestro estilo, conversar no solamente con Lima, sino para que el público conozca cuál es la situación del magisterio a nivel nacional. Muchas gracias, profesores.